Amados hermanos, amigos, amigas y hermanas, Dios les bendiga gigantescamente en el nombre del Señor Jesús. Hoy comenzaré leyendo Salmo 51, titulado Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación, y información extra al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Que se llegó a Betsabé es que tuvo relación sexual con Betsabé, esposa de Urías, el Eteo. Y la palabra de Dios hace que eso es adulterio. Eso es adulterio, porque no puedes tener relaciones sexual con alguien o hembra o varón que es casada con un varón o hembra. La palabra de Dios comienza diciendo: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y finalizo con el capítulo 4, que es esta parte, también tiene: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Este es el cuarto versículo, 1 al 4 leí. La palabra de Dios claramente muestra que David aquí está en plegaria, suplicando, pidiendo arrepentimiento para que sea purificado, piedad, pidiendo misericordia, pidiendo que aunque él está siendo castigado, porque Natán llegó a amonestarle, a hacerle ver que él había cometido un error, David pidiendo misericordia a Dios, conforme a la multitud de tus piedades, de las bondades de Dios. Y borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. David está pidiendo purificación, reconociendo que él había cometido adulterio. Dice David, pero yo reconozco mis rebeliones, porque yo reconozco mis rebeliones. Aquí reconoce por qué David quiere ser purificado, por qué David quiere ser perdonado por las piedades de Dios, que borre Dios las rebeliones que él hizo, y mi pecado está siempre delante de mí. David sabe que si no pide ayuda a Dios de perdón de sus piedades, él sabe que él no podrá vivir con ese adulterio, porque este varón era un varón que amaba a Dios, era un varón que sabía que Dios era la hermosura, el vivir con él. Y la palabra aquí nos hace ver, además de eso, que contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Nos hace ver que David no era un varón que escondía, o tal vez le reprendían, le amonestaban, le hacían ver su error, pero era un varón que al momento iba de un solo y pedía perdón, y estaba pidiendo arrepentimiento. No se quedaba callado. El varón David no se iba a tomar, no iba a hacer cosas indebidas, sino que buscaba a Dios primero. Buscaba a aquel que le pudiera dar la salvación, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David está pidiendo aquí arrepentimiento, pidiendo para que sea purificado, y él sabe que solo Dios es justo en su palabra, y claramente Dios dice que cualquiera que se vuelva de su corazón, de su mente, a mí, yo lo perdonaré, yo lo sacaré de donde está. Claramente David sabe que Dios es su único auxilio, porque sabe que que Dios hoy es aquel que viene con todo el corazón acá para vivir solo con Dios, solo con la voluntad de Dios. Y dice la palabra: y tenido por puro en tu juicio.
para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dios sabe juzgar y Dios es lento de ira, rápido de ira. David sabe que Dios puede ayudarle, porque el juicio, si David iba a experimentar el juicio sin Dios, él sabe que no había esperanza. Por eso David sabe que puede buscar a Dios primero y no cosas del mundo, cosas que no están de Dios. Y quiero, hermanos amados, llevaros a la parte que Natán el profeta le amonestó, haciéndole ver que había cometido un error. Y también os mostraré la parte que David se llegó a Betsabé haciendo adulterio y que mandó. Esta es la parte que dice de las rebeliones que David hizo. Estas son las rebeliones las que leeré, porque aquí dice borra mis rebeliones. Las rebeliones, alguien que hace rebeliones es alguien rebelde, y ser rebelde a veces se hace sin querer por el amor a algo ilícito. Y la palabra de Dios nos manda que no seamos rebeldes sobre la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que David no tenía que ser adulterio, sino que David tenía que vivir conforme a la voluntad de Dios, fiel, agradecido, porque aquel que le daba vida era aquel que le dio el reino. La palabra de Dios dice aquí en el primer versículo: Natán amonesta a David, se llama el capítulo 12 de Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había dos hombres. Esta es el ejemplo, la parábola. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que habían crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Y eso es un ejemplo de la parábola, porque dice después: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y hoy voy a leeros, hermanos, esta parte que dice Segunda de Samuel, versículo 14, capítulo 11, versículo 14, Segunda de Samuel es el libro. Dice: venido la mañana, escribió David a Joab, que era el jefe del ejército de él, una carta, la cual envió por mano de Urías. Escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. ¿Por qué David quería? Este Urías es el esposo de Betsabé, y David quería que Urías muriera para que David se quedase con Betsabé, porque la razón de eso es porque David, una tarde, dice aquí, sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real,
y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y dice aquí la palabra que dice aquí que y envió a David mensajeros, y la tomó, vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Esta es la razón. David hizo adulterio, porque uno, repudió a la mujer que estaba casada con Urías el Heteo, y hizo también, vio con los ojos, y eso es adulterio, como Jesús dijo en Mateo, que dice aquí: oísteis que fue dicho, no cometeréis adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. David eso hizo ahí. Y también en Éxodo capítulo 20 está más que claro ahí. Eso es una razón más que apoya mi parte que estoy leyendo ahorita mismo, que dice en Éxodo capítulo 20, versículo B14: no cometerás adulterio. Un mandamiento, este es el séptimo mandamiento de la Biblia. Perdón, hermanos, sí, es el séptimo. Y el último dice: no codiciarás las casas de tu prójimo, ni no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y David eso hizo adulterio acostándose con ella, y codició a la mujer de Urías, mirándola del terrado de su casa, del lugar donde David estaba. Y claramente esto es muestra de las rebeliones que hizo David, siendo un varón conforme al corazón de Jehová, pero la tentación le ganó y no tuvo control. No pensó con prudencia, fue imprudente, y esa imprudencia le costó, porque conforme a las obras Dios nos juzga. Y la palabra nos muestra que David, aunque hizo esto, aquí David está con todo el corazón, está hablando aquí. Con todo el corazón David está inclinado. Aquí David lo que más le importa es ser purificado, es ser perdonado. Que aunque eso fue muy malo, fue gran adulterio, porque no solo tuvo relaciones sexuales, sino que hasta hizo matar a Urías. El amado David está haciendo lo posible para ser perdonado. Y esto es algo que muchos de nosotros tenemos que intentar siempre. Que aunque nosotros pensamos que Dios nos va a perdonar con lo que hicimos, os digo, hermanos y hermanas, amigos y amigas, ciertamente o algunos de vosotros sabéis y otros no, Dios es bueno y aún perdona, porque las piedades de Dios son grandes, son multitudes. Ellas traspasan el conocimiento del hombre. Dios tiene gran amor. Eso sí, siempre castiga. Pero David era un varón que hizo este paso, buscó a Dios y no los deseos carnales. Él supo que los deseos carnales y le hizo hacer eso. Él amó a Dios sobre todo en su error, cuando razonó. Amados, Dios les bendiga, que los guarde. Bendiciones.